Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea contigo. Hoy quiero compartirte un poco acerca de lo que es Efesios 4:32. Tenemos dos mensajes anteriores, los cuales puedes regresar a verlos en la página de Muertos al Pecado o en la personal. Y el primero de ellos es acerca de la benignidad, el segundo es acerca de la misericordia y este tercero y último acerca del perdón. Bueno, como seres humanos sabemos de que todos en cierta ocasión necesitamos ser perdonados, sea por nuestras amistades, nuestros familiares, cualquier persona a cual hemos hecho daño. Ahora, Cristo Jesús vino y murió por nosotros para darnos ese perdón de pecados. ¿Cuál perdón de pecados? ¿Por qué si yo no he pecado en contra de Dios? Podrías decir tú. Bueno, vamos a ir más al fondo. Lo que está pasando es que la creación se rebeló en contra de Dios. Y como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria o de la gracia de Dios. ¿Ok? Apartados. ¿Por qué razón? A causa de la desobediencia. En el Génesis, donde se corrompe la creación, aparte de que el engañador pone ahí también su mano sucia y para no llevar a cabo el plan que Dios tiene para con nosotros, y así nosotros desobedeciendo al Creador y ahora participando en los pecados y en las mentiras del malo, porque ha sido el plan de Él. El plan ha sido de que la creación perfecta que Dios creó en el jardín del Edén sea corrompida, para que así de esa manera ganarle supuestamente terreno lo que es al Padre. Pero claro, eso nunca va a pasar, porque Él podrá engañar al hombre. Además, al hombre lo engaña porque el hombre quiere. Pero vamos a seguir. El perdón que Cristo quiere que nosotros practiquemos es idéntico como el que el Padre practicó por medio de Él. Es decir, como dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Por qué por Él? Porque es por medio del Señor Jesucristo por quien nosotros alcanzamos ese perdón, ya que Él fue y el que vino a traer esa muestra de amor a la humanidad, o sea, a todos nosotros, para que alcanzáramos ese perdón de pecados y también escapar del castigo eterno. ¿Cuál castigo eterno? El lago de fuego, el infierno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado en contra de Dios. Y todo aquel que desobedeció y desobedece es lo que le toca. ¿Por qué razón? Porque el que desobedece es porque no quiere nada con Dios, no quiere nada con su Creador. Entonces, ¿qué es lo que espera? Pues castigo. ¿Acaso a los desobedientes se les da premio? Claro que no. Acuérdate que somos creados por el Padre. Por lo tanto, tenemos que obedecer al Padre. No somos creados por el malo. Por lo tanto, no tenemos que obedecer los consejos del malo. El malo te dice adultera, te dice roba, te dice miente, te dice habla mal de tu prójimo, te dice no perdones, te dice no ames, te dice mata, te dice infringe todas las cosas que tú quieres. Tú sé quien tú quieres. Es lo que te dice el malo. Tú sé quien tú quieres. Lo que a ti te venga en gana, tú hazlo. Pero recuerda que como hijos de Dios, nosotros no somos ese tipo de personas. Como hijos de Dios, nosotros practicamos idénticamente las cosas tal como el Señor Jesucristo nos las enseñó a nosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Hacer lo correcto, hacer lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando Él anduvo en esta tierra. Uno de los versículos que me gusta, que lo aprendí en la congregación y cuando lo escuché me dio bastante certeza y me lo quedé. O sea, es Primera de Corintios 2:16 que dice, pero ¿quién
conoció la mente de Cristo o la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? A Él. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando yo escuché eso, que decía que nosotros tenemos la mente de Cristo, me quedé yo, o sea, entonces muchas cosas que yo hago, no las hago conforme a la mente de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no son las cosas que Cristo hiciera, por decirlo así. ¿O tú crees que Cristo haría cosas que son contrarias al Padre? ¿Verdad que no? Entonces, si Él no las hace, ¿por qué tú las haces? Ahí está el punto. Porque cuando uno viene a Cristo Jesús, uno renuncia lo que es al mundo, a la forma liberada de vivir, o sea, de hacer lo que te venga en gana allá afuera. Prácticamente uno se hace uno con Cristo. Es decir, ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, por ti y por mí y por todos. Entonces, si ya no somos nosotros, estamos haciendo las cosas o las cosas que estamos haciendo, ¿en verdad las hace Cristo? Yo sé que somos seres humanos, yo sé que aún estamos en esta carne, pero estamos haciendo morir las cosas de la carne por medio del Espíritu. Porque es decir, sí estamos en una lucha. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y te trae tentaciones. A veces te trae tentaciones que tú no tienes ni que ver, no tienes cosas que ni se te han ocurrido en la mente, pero el enemigo las trae para ver si en alguna de esas que aún nunca pensaste puedes caer y te hagas uno con él. No debemos de ignorar eso en todo momento. Una de las cosas, el Señor trajo ese perdón a cada uno de nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es necesario hacer las cosas tal como el Señor las pide. Tenemos que practicarlo. Perdonar. ¿Cuántas veces dijo Juan que tenía que perdonar? ¿Puedo perdonar 7? No, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer las cosas tal como el Señor dijo. ¿Para qué seguir guardando rencor? ¿Para qué seguir lastimándonos como seres humanos nuestro corazón? ¿Para qué seguir lastimando el corazón de otro? Peor cuando se dice que se es cristiano. Peor cuando se dice que se sigue a Dios, que se cree en Dios. Déjame decirte una cosa. Hay una diferencia entre los cristianos y los que dicen creer en Dios. Recuerda que no es el que cree ni es el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que está escrito en la Escritura. Ese es el verdadero cristiano. Por lo tanto, si una persona dice y no hace, el tal es mentiroso. Es necesario que se hablen las cosas como son, porque la iglesia está cada día llenándose más de gente hipócrita, gente mentirosa, gente que solo busca su bienestar o gente que solo quiere vivir entre medio de un club social. Perdonad, iglesia, perdonad. Mira, yo tengo gente alrededor que no es capaz de perdonar ni a su propia familia. Gente que dice servir al Dios viviente. Gente con privilegios dentro de las iglesias. Eso da tristeza. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la prueba más grande de amor y perdón para la humanidad, y cómo una persona se llena la boca diciendo yo soy cristiano, yo soy representante del Dios viviente en la tierra y no soy capaz de perdonar. ¿Es eso correcto?
Esa es mentira del diablo. Esos son hijos del diablo, porque una persona que no perdona es un hijo del diablo completamente. Jesús trajo perdón a la tierra, por lo tanto se debe de practicar. Ejemplo más grande, murió en la cruz por nuestros pecados. Otra cosa, acuérdate de este versículo también. Cuando él fue a una casa, cuando fue invitado por un fariseo a ese lugar, y aquí te dejo este versículo acerca de esta mujer. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús y llorando, comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo. Simón, tengo que decirte algo. Él contestó. Di, maestro. Jesús continuó. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos lo amará más? Simón respondió. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo. Así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer. Tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Si te fijas, a través de ese versículo, la misericordia de Jesucristo hacia esta mujer, hoy en día, las prostitutas para muchas personas es como lo peor. Pero ¿sabes qué? También por ellas murió Cristo. Por los pecadores, por los ladrones, por los asesinos, fornicarios, mentirosos, los que hablan mal, etcétera, etcétera. También. Pero ¿qué dijo el fariseo? Si éste fuera profeta, supiera la clase de persona que es. Y eso es lo que dicen muchos ahora. En vez de brindar ese perdón que supuestamente representan a la tierra, lo que hacen es criticar, lo que hacen es condenar. ¿Haría el Señor Jesucristo lo que tú haces? Vuelvo y repito. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que tú estás haciendo, ¿lo haría Cristo? ¿Estás siendo 100% esa persona, así como Cristo hizo con esta mujer en ese lugar? ¿O eres una de esas personas que te da asco, las personas que están inundadas en el pecado? ¿O a poco te has olvidado de dónde te sacó el Señor? No importa si tu pecado fue robar, si tu pecado fue asesinar, los dos son pecados y delante de Dios tienen el mismo valor. Cada quien enfrentará consecuencias con la ley por lo que hizo, pero pecados son pecados. Es lo mismo,
es transgresión delante del Señor. Por lo tanto, debes de reconocer de dónde Él te sacó y así de la misma manera practicar ese perdón. Porque si tú no practicas perdón, eso es seña de que tú no has sido perdonado. Porque cuando uno recibe el perdón de Jesucristo, los pecados son borrados y el Señor no se acuerda nunca más. Llega la paz al corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en él y ahora tú eres paz. ¿Por qué? Porque ya no caminas bajo la voluntad de la carne, sino caminas bajo la voluntad del Espíritu. Ahora vienes a ser una persona conforme al corazón de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, vuelvo a lo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que te dé gana o vas a hacer lo que Cristo te dice? Colosenses 3:12 para terminar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo? Así también hacedlo vosotros. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así perdonad. Pero si Cristo no te ha perdonado, entonces tienes razón por qué haces las cosas que haces. Si Cristo no te ha perdonado, entonces sí hay razón por lo cual tú haces las cosas que haces. Es necesario, como te dije en los temas anteriores, hablé de la benignidad y hablé también de la misericordia. Y están aquí en Colosenses 3:12. Vestidos como escogidos, comportándonos como hijos de Dios, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Dónde está ese perdón? Si tú eres una persona que ha sido dañada por un cristiano, enfréntalo si no te ha pedido perdón. Enfréntalo. No importa que tú seas cristiana, no importa que no seas cristiano, enfréntalo y dile, ¿sabes qué? Tú me hiciste mal, mas nunca me pediste perdón. Pero ¿sabes qué? Yo escuché esta palabra y me está diciendo que yo puedo pedirte perdón a ti. Mira, les vas a dar un tapón de boca a esas personas que dicen ser hijos de Dios, pero que sus hechos son diferentes, por los cuales el Señor dice que por causa de su pueblo su nombre es blasfemado. Ve, y tú que eres hijo del mundo, dale un ejemplo, pero no te quedes ahí. Esperemos de que así como recibas la palabra de Dios acerca del perdón, esta palabra entre a tu corazón, te redarguya de pecado y te transformes en un verdadero hijo de Dios. No hipócrita como aquellos que andan allá, que dicen que sí aman a Dios, que han recibido el perdón y no son capaces de perdonar. Así no quiero que tú seas. Que seas diferente, que verdaderamente pongas en tu corazón Efesios 4:32 y Colosenses 3:12 para que vengas a ser la esencia completa de lo que Dios dice ahí, hacer como Él, prácticamente, practicar las cosas que Él hizo. No hay por qué temer cuando tú haces la voluntad de Dios. Yo sé que el camino no es fácil, yo sé que hay luchas, pero recuerda, si tú eres un verdadero hijo de Dios, hay una corona que nos espera ya después de cruzar el velo de la muerte. Es una decisión la cual nosotros debemos de tomar, ya que hemos escuchado la palabra y la creemos. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser hijos obedientes o hijos desobedientes? ¿O no te recuerdas que la palabra dice de que los cabros van a estar a la izquierda y las ovejas a la derecha? Bueno, yo no quiero ser de los cabros, yo quiero ser de las ovejas del Señor. Pero para ser de las ovejas del Señor, yo tengo que guardar mi camino y permanecer guardando su palabra y poniendo por obra, practicando su palabra. ¿Por qué? Porque quiero estar un día con Él. Por lo tanto, es todo lo que te quiero compartir. Espero de que te sea de ayuda. Una vez más,
Si tú eres una persona que no has recibido al Señor Jesús y quieres ser un verdadero hijo de Dios, háblanos. Podemos orar, podemos visitarte, podemos hablar por teléfono con el único propósito de acercarte al Señor Jesucristo. Por lo tanto, espero que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que traiga cambios en tu vida. ¿Para qué? Para que un día puedas morar con el Padre y el Señor Jesucristo allá y el Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté contigo.